Muy buenos días a nuestros panelistas, el profesor Valenzuela, a todos los que están presentes en este primer panel, el plebiscito de 1988, las lecciones para la democracia. Y vamos a comentar las palabras del profesor Valenzuela con un grupo de actores que no fueron protagonistas ese día, lo son hoy. La mayoría de nuestros panelistas, o sea, todos los panelistas, eran niños para el 5 de octubre de 1988, pero son precisamente los herederos del plebiscito, los que heredan esta democracia y el Chile que comenzó a construirse a partir de ese día. Vamos a presentar a cada uno de ellos. Fuad Chahine, presidente del Partido Demócrata Cristiano, tenía 11 años el 5 de octubre. Carol Cariola, diputada de la República del Partido Comunista, tenía un año, no más, para ese día. Gloria de la Fuente, directora ejecutiva de la Fundación Chile 21, 10 años, 11 años, ya, 11 años, una niña. Y Diego Echalpet, diputado de la República de Renovación Nacional, 3 años. 3 años, ya. Esa parte la vamos a saltar. Bueno, yo creo además la dejo en evidencia con su presentación inicial. Bueno, vamos a comenzar entonces. La idea es que podamos decir qué lecciones nos deja el plebiscito a partir de lo que ha iniciado, del comentario inicial del profesor Valenzuela. Juan, partimos contigo. Bueno, la verdad es que tenía 12 años y me tocó jugar un papel, me tocó ser enlace, y la verdad es que fue tan emocionante esa época que es evidente que si hoy día estoy en política es por haber de alguna manera sido observador, pero también un protagonista, un rol muy accesorio pero muy relevante. Mis padres estuvieron muy comprometidos naturalmente en lo que fue la campaña del no. Me tocaba junto a mi hermana escribir a mano los panfletos que tirábamos en las marchas, en los actos. Ellos fueron apoderados y ese día lo que faltaba eran enlaces, que teníamos que llevar las hojas de cómputo rápido desde la mesa hasta la central de cómputos para poder llevar el control paralelo, que era tan importante justamente para evitar un fraude. Obviamente que los militares no me dejaban entrar al liceo La Araucaria, pero como yo estudiaba ahí, conocía perfectamente dónde eran cercos de madera, donde había tablas sueltas, y junto a Pancho Buenohueque, que también es militante del partido de esa época, uno de los fundadores, juntos teníamos la misma edad y éramos los enlaces. Entonces sabíamos y entrábamos, sacábamos una tabla y entrábamos al liceo a recolectar las hojas de cómputo rápido. Y por cierto que toda esa época es la que de alguna manera a uno lo motivó a participar en política. Y por cierto que hay varias cosas que uno se pregunta si un día sería imaginable poder hacerlo o no. Porque para que toda esa tremenda movilización social, lo que significan las protestas, ¿no es cierto?, el rol del mundo sindical, de los dirigentes estudiantiles, lo que significó el trabajo también de los colegios profesionales, lo que fue la coordinadora de abogados, lo que fue el proceso también de convencimiento dentro de los propios partidos de que era posible derrotar a la dictadura en su propia institucionalidad, fue un camino tremendamente complejo. Pero además había que inscribir a los partidos políticos, había que inscribirse en los registros electorales, no era inscripción automática como hoy día, y por cierto que eso era un proceso que requería algo que hoy día hace mucha falta en la política, de confianza. Confianza. Había que reconstruir la confianza, primero, entre los propios dirigentes políticos, para poder generar esta unidad, confianza entre los dirigentes políticos, los dirigentes sociales, y confianza entre la ciudadanía y sus dirigentes. Y eso permitió que la gente creyera que fuese posible y que se inscribiera en los registros electorales. Y uno hoy día, cuando ve que tenemos esta tremenda crisis de confianza, obviamente que se pregunta, ¿sería posible hoy día que líderes políticos que tracen un camino tan complejo, tan difícil de comprender también para algunos, tuviera el respaldo ciudadano de todo entonces? Y entonces, hoy día lo que, a mi juicio, y por eso que la figura también de don Patricio Aylwin es tan importante, porque don Patricio Aylwin tenía virtudes que eran fundamentales para el éxito de esto. Era una persona prudente y con carácter que generaba confianza.
él fue sinónimo de confianza, fue el rostro de la confianza que permitió probablemente que muchas de estas decisiones pudieran implementarse, que al final los que incluso no estaban de acuerdo con esto se sumaran y que se terminara derrotando a la dictadura en el plebiscito como un hito dentro del proceso. Y por eso hoy día yo creo que más allá de hablar del clivaje del 88, creo que lo que deberíamos ver cómo ese aprendizaje lo ponemos hoy día en sintonía con la realidad del siglo XXI, con la realidad política de hoy. Y creo que la democracia hoy día está en zona de peligro, está en riesgo. No probablemente por un golpe de Estado como el del 11 de septiembre, pero sí por el descrédito de sus instituciones, por la desconfianza, que de alguna manera va socavando la legitimidad de la democracia, que genera falta de participación. Y yo creo que hoy día nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que pasar hacia una nueva etapa de profundización democrática, donde manteniendo la democracia representativa seamos capaces de tener una democracia más participativa, donde seamos capaces de reconstruir el capital social que se perdió. Y para eso es fundamental que nuevamente los ciudadanos sean protagonistas. Por cierto que requiere mayores estándares de transparencia, de probidad de la acción pública, pero también un mayor empoderamiento de los ciudadanos. Y por eso que hoy día el gran desafío es hacer de nuestra democracia una democracia más participativa, más descentralizada, que permita efectivamente ir recuperando la confianza entre la sociedad civil y el Estado. Luego está bien también, creo yo, por la polarización, por la descalificación del argumento del otro, porque muchos se creen dueños de la verdad absoluta y se trata de imponer esa verdad. Y eso genera efectivamente un clima que va socavando la necesaria convergencia dialogante que tiene que tener la democracia para enriquecerse. También la polarización, la desconfianza, la corrupción, lo que hace es generar caldo de cultivo para los populismos. Y tenemos tipos de populismo, de izquierda o de derecha, y creo que esa es la principal amenaza para la democracia. Pero además tenemos otro tema, que es de la burocratización de la política, de que la política se transforme en una lucha por el poder burocrático, por la captura de espacios en el Estado. Y creo que, y el otro día lo decía muy bien Rodolfo Seguela, que vamos a homenajear en algunos minutos más en nuestro partido, en aquella época se agregaba todo y se pretendía nada, sino la recuperación de la dignidad, de la libertad, de la democracia, de valores superiores. Y creo que hoy día nuevamente debemos ser capaces de volver a movernos por grandes objetivos, por grandes metas, por grandes sueños, ¿ya? No por la conquista de un espacio electoral en lo local o en lo nacional, o por la posibilidad o no de formar parte cada vez de un lugar mejor funcionado de la burocracia estatal. Eso también de alguna manera agota las democracias y aleja a la gente, porque siente que, y sobre todo los jóvenes se movilizan por las grandes causas y tenemos que ser capaces entonces de volver a darle un sentido más ético a la política. Y por cierto que yo quiero señalar que hay cambios que hay que hacer todavía en lo político, hemos dicho, la profundización de la democracia, en lo económico, la concentración económica, democratizar nuestra economía, creo que es fundamental todavía en nuestro país, una tarea pendiente. Pero creo que lo que no hemos sido capaces realmente de enfrentar con fuerza y que en eso nos permeó profundamente la dictadura fue la cultura, el cambio cultural. Nos permeó definitivamente la cultura del individualismo, del egoísmo, de la competencia por sobre la colaboración, ¿ya? Y creo que del consumismo exacerbado, del materialismo. Y por eso hoy día yo creo que el gran desafío que tenemos, y es el que hemos tratado de incentivar desde nuestra directiva, es una verdadera revolución valórica contracultural, donde seamos capaces de oponer al egoísmo la solidaridad, al individualismo la comunidad, que seamos capaces en definitiva de volver a colocar a la persona humana y su dignidad como el principio centro y fin de la economía, de la política, volver a valorizar a la persona por lo que es, no por lo que tiene. Y queremos esa nueva sociedad que se abra acogedoramente a los migrantes, que sea capaz de preocuparse de la dignidad de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, que puedan tener los mismos sueños independientemente del lugar geográfico o social donde les tocó nacer. Que seamos capaces, en definitiva, de volver
a fortalecer también las comunidades, a volver a generar las confianzas. Hoy día no solo no se confía en los dirigentes políticos, las personas no confían en su vecino. ¿Qué sociedad podemos construir con esa falta de cohesión social? Y creo que esos son los desafíos de los demócratas hoy día. Y esta verdadera revolución valórica y contracultural para poder enfrentar esta cultura que nos heredó la dictadura y que todavía no hemos sido capaces de cambiar es el principal desafío, yo creo, de las nuevas generaciones si queremos apostar a un desarrollo humano, inclusivo, sostenible, democrático, tolerante, respetuoso de nuestro medio ambiente. Y por eso es que creo que seminarios como este, recordando esa figura emblemática de Patricio Aylwin, que a través de él, de alguna manera, reconocer a tantos que con coraje fueron capaces de hacer justamente cosas contraculturales. En ese momento, inscribirse en los registros electorales, inscribir los partidos políticos, con el riesgo de terminar legitimando al dictador, era absolutamente contracultural. Pero fue justamente el testimonio, la claridad de las ideas, la generación de confianza lo que permitió derrotar a la dictadura en sus propios términos en aquel momento. Y yo creo que hoy día el gran desafío entonces es cómo, desde nuestras distintas posiciones quienes estamos acá y formamos parte de las nuevas generaciones, asumimos el desafío de cuidar nuestra democracia, haciéndola más cercana, más participativa, más inclusiva y sobre todo de hacer la tarea pendiente que es esta revolución valórica, recuperar estos valores que siempre fueron tan propios de nuestro país y que hoy día no hemos sido capaces de que sean nuevamente el motor de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. A Carlos Cariuna, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar del 5 de octubre de 1966? Bueno, en el Chile de hoy. Bueno, primero darle gracias a esta invitación, especialmente a Miguel y Mariana, que se comunicaron conmigo. Estoy muy contenta de estar hoy día acá, y le agradezco también al rector por recibirnos en este espacio y poder dar un debate aquí, ¿no?, entre la diversidad de opiniones, la diferencia, estar con Diego Chalper, con quien nos conocimos en la lucha estudiantil, también en tantos distintos, desde espacios distintos, pero siempre teniendo la posibilidad de conversar, de dialogar, de encontrarnos con Fuad Chaín, que está muy mal posicionado a mi izquierda. Ya lo conversábamos recién, nos conocemos desde el periodo anterior y también para mí resulta muy importante, muy interesante poder dar un diálogo. Por supuesto que dar esta discusión con Gloria también, con quien nos conocimos en otros aspectos políticos desde el periodo anterior a propósito de la campaña. Es decir, que me siento muy contenta de poder estar hoy acá haciendo esta reflexión, porque yo tengo una convicción, y que es que nuestro país todavía tiene mucha historia que contar. Todavía hay muchas historias que no han sido escritas. Uno mira para atrás y dice, bueno, 30 años desde el plebiscito, 30 años pasaron. Pareciera ser que ya estaría todo resuelto, pareciera ser que todo, uno podría pensar, bueno, ya todo se dijo al respecto. Yo creo que no. Yo creo que no está todo dicho al respecto. Yo creo que todavía ni siquiera hemos logrado tener un consenso desde el punto de vista de la lectura histórica de lo que pasó en este país. Y creo que ese consenso, esa discusión, ese pacto social respecto de cómo entender la historia es sumamente necesario. Y es sumamente necesario no solamente para contemplar hacia atrás, sino que por sobre todo, por lo que yo decía recién en relación a mirar hacia adelante. Y creo que en eso Fuad, en sus posiciones, es muy vehemente además y muy claro al decir que las actuales generaciones, las futuras generaciones, y acá también veo algunas de las futuras generaciones que ni siquiera nacían, que bueno que estén acá también en esta discusión, tenemos una responsabilidad, y tenemos una tremenda responsabilidad respecto de entender el pasado, de mirar el presente y de pensar el futuro. Y creo que el mirar el pasado y el expresar la memoria de manera completa, de manera integral, también es parte de este proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces cuando hablamos, y en estos días que hemos hablado harto del tema del plebiscito y lo que pasó con el sí y el no, y quiénes votaron por el sí, y quiénes votaron por el no, y cuáles fueron
desde afuera, ¿no? Yo no lo viví, ya tenía un año, uno ve que hay como un intento, que a mí me parece muy infructuoso por lo demás, de apropiarse del triunfo de la democracia. Y quiero poner ese punto por polémico que parezca, ¿no? Pero me parece relevante. Porque yo creo que nadie puede apropiarse del triunfo de quienes llevaron adelante la lucha por recuperar la democracia. Porque probablemente puedan haber distintas miradas. Y probablemente algunos desde su espacio, desde su trinchera van a decir, los otros cometieron errores, porque tomaron decisiones equívocas, porque se incorporaron tarde a esta medida que era la correcta, o porque se incorporaron a tiempo, o porque fueron parte de esto o de esto otro, o porque la mirada y la lucha la dieron desde determinada convicción en su momento. Yo creo que el triunfo de la democracia en nuestro país, la derrota de la dictadura en nuestro país, el recuperar la esperanza después del calvario que vivió Chile, y digo que vivimos porque no lo viví directamente, pero cada vez que lo rememoro es como si hubiese estado ahí. Y de verdad se lo digo, cada vez que reflexiono, o que me doy cuenta, o que leo, o que discuto, o que estoy en instancias como esta, hablando de lo que fue la dictadura en nuestro país, de lo que fue incluso antes el proceso de la unidad popular, y todo lo que vino después hasta el plebiscito y hasta estos días, no puedo dejar de sentirme protagonista, porque nosotros estamos viviendo las consecuencias de lo que ahí se gestó. Y no es que tampoco nos queramos apoderar de eso, ni mucho menos, ni tampoco, y con esto yo también quiero ser bastante responsable, yo me quiero sentar a enjuiciar y hacer juicio de lo bien o lo mal que lo hicieron, porque tampoco creo que sea nuestro rol. Tenemos derecho a tener opinión, obvio, y yo asumo ese derecho y lo tomo, pero sin embargo, y por eso tampoco acepto a aquellos que nos dicen, no, que ustedes eran muy niños y por eso no pueden opinar. No, creo que esa no es la forma de enfrentar este debate, y por eso les doy las gracias por darme la oportunidad de opinar aquí, a pesar de eso, quizás tener muchas diferencias de opinión en muchas otras cosas. Yo miro hacia atrás y digo, lo que tenemos que aprender de ese proceso fue que fue el pueblo de Chile, desde sus distintas expresiones orgánicas y principalmente inorgánicas, las que se levantaron para decirle no al dictador. Y por lo mismo yo tampoco puedo avalar de ninguna manera la tesis de que esto solo se ganó con un acto publicitario o con un lápiz y un papel, como quizás algunos lo han dicho, quizás simbólicamente. Yo con eso tampoco quiero entrar en una polémica más profunda respecto de decir, sí, claro, el plebiscito fue con un lápiz y un papel. Pero el plebiscito también se llega y se logra a raíz de una serie de otras acciones, de la solidaridad internacional, de la búsqueda del diálogo político. Recién Juan me contaba, mientras hablaba el profesor, de esa experiencia de la Feria de Renta, como una que represento, conozco además a muchos de los militantes históricos que vivieron ese proceso y que lo vivieron primero desde una mirada, desde una perspectiva con mucho temor, con mucho miedo. ¿Cómo juzgar a los militantes del Partido Comunista que eran perseguidos, desaparecidos, torturados, a los que les mataban a sus familias por tener temor de querer inscribirse? Yo les quiero decir, muchos de los militantes actuales del Partido Comunista ni siquiera quisieron firmar ahora nuevamente la ficha en el proceso de reinscripción, porque todavía tienen temor. ¿Y cómo yo puedo decirles que no lo tengan? Lo tienen, por supuesto. Yo también lo tendría quizás, si hubiese vivido la dictadura militar con todas las repercusiones que eso tuvo. Y por lo tanto, yo digo, hoy día lo que tenemos que mirar de eso es el aprendizaje de algo que es fundamental y que a veces a nosotros se nos olvida. Y que es que lo que logró ese proceso tan memorable, tan necesario, tan urgente en ese momento, fue la unidad en la diferencia. La unidad que, a pesar de aquellos que reivindicaron en su minuto la resistencia popular, incluso desde el frente armado, incluso aquellos que pensaron y cuestionaron esa acción desde otras perspectivas. Y en esto hubo muchos cruces. Y quiero decir que veo aquí
a alguien que yo no se lo he dicho nunca, pero lo voy a decir aquí públicamente, porque además es un demócrata cristiano, Orrego, que está aquí presente, Claudio. Yo crecí en Hermida, en una población de Peñalolén, donde siempre se hablaba del rol del Sebastián Acevedo, donde Claudio jugó un rol, y jugó un rol desde la clandestinidad, y donde él, como muchos otros jóvenes, desde la lucha clandestina también se enfrentaron a la dictadura. Y que son cosas que hoy día dice, bueno, Claudio Orrego y Carlos Cariola probablemente tienen grandes diferencias respecto al punto de vista político en algunos temas, las tenemos. Pero déjenme decirle que Carlos Cariola, representante del Partido Comunista, muy crítica por lo demás de lo que fue el proceso de transición y el rol de la concertación, y lo he dicho públicamente en muchos aspectos, porque fuimos los que luchamos contra el CAE, contra la privatización de la educación. Yo he salido a las marchas contra las AFP y la asociación del mantenimiento de este sistema previsional, sin duda. Pero tengo mucha inspiración por el rol que un joven de clase media alta jugó en una población popular donde vivía mi familia, por recuperar, proteger a esos pobladores que vivían las consecuencias directas de la dictadura. Mi abuelo era de los que salían a las canchas porque los militares allanaban sus casas y lo que hacían era perseguirlos, torturarlos psicológicamente y de otras formas también, siendo un dirigente obrero. Entonces, cuando uno se da cuenta de que la historia nos marca, nos cruza, no podemos sino más que mirar el día y decir en qué estamos que no nos encontramos. Nosotros miramos. O sea, yo miro a Juan y digo, con Juan tenemos grandes diferencias. Bueno, nos une la causa palestina, pero tenemos grandes diferencias, pero nos vamos a seguir encontrando durante muchos años más probablemente. Y en ese encuentro, creo yo que el mayor aprendizaje que debemos hacer de un proceso histórico largo, complejo, duro, difícil, doloroso, debe ser que lo único que logró que nuestro país se liberara del tormento de la dictadura fue la unidad del pueblo, fue la unidad de una lucha que reconoció las distintas tácticas, las distintas miradas políticas, pero que sin embargo logró un objetivo común, que fue sacar al dictador, recuperar la democracia y empezar a construir. Y yo creo que ese proceso no ha terminado. Y creo que hay muchas deudas, y con esto termino, muchas deudas que están pendientes. Yo la verdad es que creo que en nuestro país hubo compromisos incumplidos y eso es innegable. Tuvimos un programa presidencial con el que se ganó, que todavía está pendiente y yo creo que es muy vigente. Y es necesario revisar el programa presidencial que tuvimos en su minuto con Patricio Elwin, que por lo demás yo quiero decir, si yo, a pesar de las críticas públicas que pude haber tenido en algún minuto, tomé la decisión de acompañar a la delegación nacional de mi partido en la guardia de honor que le hicimos al presidente Patricio Elwin, es precisamente porque a pesar de las críticas profundas que tengo respecto de muchas cosas de las definiciones políticas que ocurrieron en la transición y que no las voy a dejar de decir, no puedo dejar de mencionar la tremenda admiración y agradecimiento que creo debe tener nuestra generación con un presidente valiente que tuvo disposición no solamente a cruzar la cancha del Estadio Nacional cuando había una serie de francotiradores, y esa historia la conozco porque conozco a quien organizó el acto de la bandera gigante para celebrar el triunfo posterior de las elecciones presidenciales del año 89. Y creo que, por supuesto, frente a ese reconocimiento nosotros también tenemos mucho que agradecer. Pero no porque les agradezcamos, y en esto también quiero marcar el punto, tenemos que ser obsecuentes con aquellas cosas que criticamos, que cuestionamos y que no nos parecen respecto de lo que se hizo, lo que no se hizo y de lo que quedó pendiente. Y por eso para mí esto no es mirada solo de pasado, de cuestionamiento, de crítica y autocrítica, sino que por sobre todo es aprendizaje de futuro. Muchas gracias.
Adelante. Oye, bueno, primero que todo, agradecer por supuesto la invitación al rector Sánchez, a Miguel, a Mariana. Y la verdad que tuve el gusto de compartir con don Patricio. Tengo el gusto además de estar casado con la hija de don Eduardo Simián Galé, a quien ustedes conocen bien. Y pude conocer en primera persona la tremenda lucidez que él tenía para mirar hacia adelante con unidad, con sentido patrio y ese compromiso social cristiano que él siempre decía. Saludar también, por supuesto, a Andreas Klein. Yo conocí a la Fundación Adenauer en mi estudio en Alemania y la verdad que es impresionante el compromiso que ustedes tienen con la democracia. Tuve el gusto de conocer, no sé acordar, a Jan Blum en alguna oportunidad en un seminario en Berlín. Quizá usted no se acuerda, usted dio un discurso muy fuerte a propósito de la afiliación social y los derechos sociales, que era mi tema de tesis, por eso lo fui a ver en particular. A ver, yo la verdad que cuando escucho a Arturo en su exposición, la verdad que se le mezclan muchas sensaciones. Primero es increíble escucharlo, a uno que ha vivido siempre en democracia. Y la verdad que uno valora aún más la democracia cuando uno escucha testimonios como lo que he escuchado en los últimos días. Yo tengo una responsabilidad muy particular en este panel, que es ser el único invitado de centro derecha del panel. Y la asumo con alta responsabilidad política, porque creo que en mi generación hay ciertas cosas que ya son pisos mínimos, que es primero una condena irrestricta a la violación de los derechos humanos. En segundo lugar, es un compromiso profundo con la democracia, y en tercer lugar, con un rechazo irrestricto a la violencia como forma de acción política. Por lo tanto, como lo que me parece nos invita en primer lugar esta conmemoración es a sacar ciertas lecciones, yo me quiero permitir tres concretas. Quizás mi estructura alemana me obliga siempre a funcionar por números. Entonces son tres. Puede ser que sean cuatro, pero al menos denuncio que son tres. La primera es que nosotros lo que estamos conmemorando aquí es el triunfo de la democracia como manera de entendernos, el diálogo como manera de entendernos, la no violencia como una manera de entendernos. Y me parece que en nuestra generación la primera gran lección que tenemos que sacar es el no a la dictadura siempre. Aquí, en Venezuela, en Cuba y donde sea. En esto no podemos tener dos opiniones. Y yo lamento profundamente, se los quiero decir, que no haya estado hoy día Gabriel Boric, a quien conozco, porque creo que tuvo un liderazgo extraordinario en la centroizquierda, la izquierda, a ser más preciso, de reconocer que en esos países se violan los derechos humanos. Fíjense que hace 2 días atrás Miguel Crispi, a propósito de un proyecto de acuerdo, nos decía: no nos pongan a prueba. Pero ¿cómo no nos vamos a poner a prueba en estos temas? Claro que nos tenemos que poner a prueba como generación, porque si tenemos dos opiniones sobre esta materia, de alguna u otra manera no nos ha aprendido nada de lo que pasó el 5 de octubre del 88. Por lo tanto, la primera lección que creo que nuestra generación tiene que sacar en esto es que no existen dos opiniones. La democracia es la forma en cómo nos tenemos que entender aquí para adelante y en todos los países del mundo. Y eso tiene que ser un piso mínimo que tenemos que entender siempre. Porque yo quiero decirles una cosa: hay veces que cosas por obvias, por darlas por descontar, porque el relato de Arturo nos parece una cosa casi de ciencia ficción, se empiezan a perder. Y eso en nuestra generación no admite ningún tipo de oscilación. La segunda lección, me parece a mí, es la importancia de la política de los acuerdos. Fíjense que no hace muchos meses atrás en Chile se hacían incluso caricaturas de los acuerdos. Se hablaba en mal de los acuerdos, que era un problema que buscáramos acuerdos. Porque aquí lo que se trataba siempre en el acuerdo es que había alguna especie de transaca de bajo calibre. Y yo por lo menos no conozco experiencia política exitosa que no se construya sobre la base de los acuerdos. Fíjense que aquí quizás incluso nunca me pienso la experiencia de la coalición de los acuerdos de coalición que imperan en los países como Alemania, donde no existe otra manera de entenderse que no sean los acuerdos. Y por lo tanto, otra lección que por lo menos para mí es importante para el futuro es que no denostemos los acuerdos como manera de entendernos. Porque si no funcionamos en democracia con acuerdos, la verdad es que no es posible funcionar. Yo respecto de la tercera lección, quisiera decirles que me parece que yo ahí tengo una opinión, me parece que la transición sí fue exitosa. Y me parece que la generación de los 90 nos heredó un país muy distinto al que le tocó vivir a nuestros antecesores. Yo en eso creo que siempre es peligroso jugar para atrás. Yo tenía 3 años, para serle bien franco, no tengo la memoria histórica que viene fuerte en ese momento. Ahora estaba jugando fútbol, la verdad que los 3 años, en esos tiempos se hacían cosas bien distintas a las que hacen hoy. Correcto. Ahí está el matiz. Por eso. Hacer enlace gateando es una cosa.
La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿cuál es la responsabilidad de nuestra generación? Es decir, cuando estemos en 30 años más, posiblemente sentados, no sé si en un salón como este, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Y fíjense que si uno mira el 88, ¿qué es lo que se logró con la caída de esta dictadura política? Que entender dictadura como régimen de gobierno. Es básicamente recuperar la libertad más esencial de todas, que es la libertad de poder participar en el proceso político, de la libertad política. Pero a mí me parece que nuestra generación tiene otra responsabilidad, que es con otra transición, que es con la transición de la libertad real, que es con la transición de que las personas puedan formar realmente parte de la sociedad, que es que la libertad no es un privilegio de alguno, que tiene ciertas condiciones mínimas dignas cumplidas para poder decirse realmente libres. Entonces, mi opinión, y creo que eso es lo que nos van a juzgar a nosotros. Nosotros a ustedes lo juzgamos hoy día, 30 años después, por lo que hicieron en los 90. Yo me preguntaba cuando miraba a Gaspar hoy día de la mañana y decía, ¿qué voy a decir en este seminario? Gaspar tiene 2 años. ¿Por qué me vas a juzgar tú a mí en 30 años más? Y por lo que nos va a juzgar a nuestra generación es porque seamos capaces, con responsabilidad política, de liderar una transición social. Y fíjense que para mí, haciendo una parafraseo que espero que no genere polémica, sino que simplemente reflexionando, buscaba cuál es la expresión dictadura. Porque está la dictadura como régimen de gobierno, pero hay otras dictaduras. Que hay aquellas personas que viven esclavizadas de ciertas cosas y que de alguna manera sienten un predominio y una hegemonía en su vida que también es de alguna manera una dictadura. Y yo quiero decirles que si hay algo que aprendí en mi última candidatura parlamentaria es que en Chile subsisten muchas personas con una dictadura de las deficiencias sociales más brutales que les impide hablar de una verdadera libertad. Hoy día en Chile subsisten muchos sectores populares invisibilizados que han salido del debate público, pero que viven la dictadura de la sobrevivencia cotidiana. Me pasa también con algunos sectores medios que ¿cuáles son sus dictaduras? La dictadura de tener terror de enfermarse, porque no tienen cómo pagar su atención de salud, de envejecer, porque no tienen tranquilidad por tener una pensión digna. Fíjense la locura que hemos llegado. Conozco muchas mujeres que tienen terror de embarazarse, porque no saben si van a poder sacar adelante a su familia. Entonces, esa es la dictadura de la clase media, en mi opinión, la dictadura del miedo al futuro. Y fíjense que la Casa Común de Chile también vive una dictadura, que es la dictadura de la indolencia. Porque, seamos francos, si hay un problema político en Chile hoy día, es la desconexión de amplios sectores de la élite con lo que pasa en el Chile cotidiano. Si ustedes me preguntan cuál es el problema político más relevante de Chile, y a propósito de lo que decía Juan con los populismos, ¿cuándo se alimentan los populismos? Y lo decía hace un par de días que era una verdad muy interesante en el Mercurio. Cuando las élites entran en una dinámica endogámica donde hablan de temas que solo les interesan a ellos y salen de la discusión pública de las problemáticas del país. Yo los aliento a mirar los debates presidenciales del año pasado. Era increíble que no habláramos nunca de los consultorios, no habláramos nunca de la segregación urbana, no habláramos nunca de la problemática de las pensiones y aparecieran temas que le interesan a un cierto mainstream de la élite. Bueno, eso también tiene que ver, me parece a mí, y salirnos de ese encaje, tiene que ver con que nuestra generación en 20 años más pueda liderar realmente esta transición social. En esto tenemos distintos matices, y ese es el criaje de mi generación. Hay algunos que son apóstoles del modelo actual, en la derecha, por una ortodoxia que a mí por lo menos no me interpreta. También al otro lado tenemos algunos que enarbolan el Estado como la única respuesta, que son los famosos apóstoles del régimen de lo público. Yo personalmente me revelo ante eso, y fíjense que encontrar empatía con Juan, no sé si es peligroso, bueno, alta empatía con eso, en que yo reclamo de que entre estos dos polos hay un gran espacio. Y en eso me permito mi experiencia personal, de haber estudiado a Eckhart, de haber estudiado a Röpke, de haber estudiado a Miller Arma, y cómo sus reflexiones de una lucha porque la libertad no sea un privilegio, de que en definitiva tengamos mejores condiciones de equidad, de que generemos mejor justicia social, va a ser la gran pregunta que nos van a hacer en 30 años más. Ustedes crearon un país donde era posible participar electoralmente en los procesos. ¿Le van a entregar a sus hijos un país donde es posible participar realmente en la vida social? Esa es la pregunta de mi generación. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Cómo hacemos, y con esto cierro, de pasar de una sociedad en donde tenemos una cierta estabilidad política a generar la paz social suficiente, la justicia social y la solidaridad suficiente para que podamos proyectar con mayores niveles de justicia el futuro de nuestro país? Esa transición es para lo que nos van a juzgar nuestros hijos. Eso por mí.
hay que decir que Gabriel Boric estaba invitado a este panel y se excusó por temas médicos, que ya son de público conocimiento, después de que él mismo lo contara ayer. Así es que por eso no está hoy día. Gloria Grafal, te escuchamos. Cuando me invitó hace un tiempo atrás, la verdad es que más allá de las discusiones que hubo por los diarios con respecto a las distintas actividades de conmemoración del 5 de octubre, no tuve una duda en la necesidad de estar y de venir. Yo creo profundamente que el diálogo construye, o que la democracia más bien se construye en base al diálogo, no necesariamente en base a los consensos, porque no tenemos que necesariamente estar de acuerdo en todo, sino que respetar la diferencia, y en ese respeto a la diferencia finalmente podemos construir un país, podemos de pronto llegar a acuerdos respecto a determinadas miradas, pero también procesar esas diferencias, es parte en el fondo del ejercicio de la democracia, tener que elegir gobiernos de mayoría y que esas mayorías finalmente, respetando a las minorías, tengan la posibilidad de llevar adelante un proyecto de país. Entonces, la verdad es que no tuve ninguna duda en la necesidad de estar en un espacio como este, porque me parece que eso contribuye al diálogo. Ayer veníamos desde la Fundación Chile 21 y con otras instituciones organizamos también una actividad, un seminario de discusión y de conmemoración para también, estaba Carlos de hecho ayer en este encuentro, de conmemoración del 5 de octubre, tratando también de generar un espacio de articulación de miradas, de interpretación. Uno llega a ciertas como conclusiones respecto a esto, ¿no? Primero, que respecto al pasado, nos pasa respecto al golpe y a la dictadura en muchos sectores, y nos pasa también respecto al plebiscito probablemente, y a lo que ocurrió después del plebiscito sobre todo, que no vamos a tener probablemente una mirada de consenso única ni una interpretación única de la historia. Yo creo que las coyunturas críticas en los países en general, estos fenómenos que cambian de alguna manera el signo de los tiempos, ¿no? Los fenómenos en los países no generan necesariamente consenso, porque son en algunos casos, como el caso del golpe, un episodio traumático que tuvo costos enormes para este país, enormes en términos de vida, en términos de ciudadanos, en términos de miedo, en términos de la construcción del país que tenemos hoy, por cierto, pero también porque genera desacuerdo respecto a la interpretación de esos mismos fenómenos. Esas son las coyunturas críticas. Entonces, respecto al pasado, es muy probable que tengamos que construir, incluso futuras generaciones, aprender a vivir con esas interpretaciones distintas. El punto es cómo nos encontramos en el diálogo a partir de esas diferentes interpretaciones. Y ahí quisiera contarles al menos la mía, ¿no? Respecto a cómo miro la transición, cómo miro en el fondo lo que vino después de la transición y cuáles son las lecciones que creo que aprendimos a partir de allí. Lo primero, yo haría y tal vez esto de formación profesional, yo soy politóloga de profesión, digamos. Entonces, yo primero haría una distinción conceptual que me parece importante para poder hacer un juicio o poder tener una interpretación respecto a nuestro pasado. La transición, y con esto cito a Guillermo O'Donnell, las transiciones son básicamente intervalos que suceden entre un régimen político a otro. Si uno lo mira desde esa perspectiva, la transición no es ni más ni menos que el periodo probablemente que tuvimos desde el 88 hasta el año 90 en que recuperamos la democracia. Si uno mira ese proceso desde el punto de vista de sus objetivos, es decir, recuperar la democracia, derrotar al dictador y evitar más derramamiento de sangre, yo creo que el proceso fue impecable. En Chile yo creo que finalmente quienes decidieron ir y impulsar un proceso no son por cierto solamente líderes políticos o una élite política en particular, yo creo que es un proceso que se gestó antes, pero sin lugar a dudas la transición entendida como este intervalo que ocurre de tránsito entre un régimen a otro, donde además las reglas del juego no están más o menos claras, son débiles en general, creo que en Chile fue un proceso impecable. Estuve la semana pasada en Bogotá discutiendo a propósito de libertad de expresión, el proceso transicional que tiene ahora Colombia, discutiendo con gente de Sudáfrica sobre el proceso de transición en Sudáfrica, a propósito del hambre. Y la verdad es que yo creo que la transición nuestra fue, incluso a luces de lo que ocurrió en el mundo, una transición mucho más impecable. Y lo que vino después de la transición fue una transición que además, con todos los déficits de justicia que tenemos todavía, y todavía en materia de verdad, es un país que logró hacer al menos dos ejercicios muy importantes de construcción de memoria y que creo que hoy en día son innegables. La Comisión Rettig, por cierto, y la Comisión Balich.
con todo lo que implicó además la Comisión Rettig y la decisión del presidente Elwin de tener que, en momentos de mucha fragilidad institucional, tener que llamar a la construcción de ese ejercicio de memoria que era necesario para volver a mirarnos las caras en este país. Lo que significó la Comisión Balich y las 35.000 testimonios que hay en ese informe respecto a prisión política y tortura en este país. De ciudadanos que todavía caminan en el fondo por nuestras ciudades, por nuestro país, y que han tenido que reconstruir su vida. Ese ejercicio de verdad histórica es un ejercicio muy potente y es parte también del ejercicio de la transición. Voy acá respecto a las elecciones, en particular del plebiscito. Yo creo que primero lo importante es mirar los procesos en su conjunto. El plebiscito no es producto, el éxito del plebiscito y lo que yo además interpreto el éxito de la transición, no es producto solamente de ese año 88 donde se generaron las condiciones que bajo las condiciones que puso finalmente la dictadura en la Constitución del 80 se genera un hito en el fondo que finalmente termina en las urnas. Esto es un proceso que se inicia en Chile mucho antes, el año 83, cuando se inician las protestas en Chile. Como cuando varios decían, la solidaridad internacional se hace manifiesta además no solamente en el 83, mucho antes, en las calles en Chile, las protestas masivas. Cuando se empieza a producir en la clandestinidad una articulación política y social, donde veo a Marcelo Drago acá, conversábamos el otro día, donde las iglesias en el fondo constituían en muchos casos, en muchos barrios, un espacio de articulación porque se sentían que eran espacios protegidos en las poblaciones, donde la gente se reunía muchas veces y uno tiene cierta nostalgia a la luz de lo que ha ido pasando, digamos, cierta nostalgia de lo que la iglesia constituía en esos tiempos, ¿no? La articulación política y social acompañada además de liderazgos lúcidos, claros, y yo creo que también enfrentaron con coraje cierta situación y un riesgo, por cierto, que era finalmente enfrentar a la dictadura con sus propias armas y tener que confiar en un proceso, viviendo un proceso fraudulento de la Constitución del 80, con una inscripción electoral que fue bien irregular, por decirlo eufemísticamente, ¿no? Pero bien irregular. Y así todo, hubo un grupo de dirigentes políticos en Chile que creyeron que era posible derrotar a la dictadura y que hicieron un esfuerzo tremendo de articulación política y social. Pensaba, he escuchado a mucha gente que cuenta de la edad de Fuad, un poco más grande, esta experiencia de los enlaces, ¿no? Que eran básicamente niños menores de 18 años, son mayores que no votaban, y cuya labor consistía en llevar el conteo de votos e ir a informar al centro de cómputos en definitiva para poder saber cómo iba el resultado, para poder tener este conteo paralelo. Yo creo que se podría escribir la historia de los enlaces en este país, sería muy interesante aquello. La memoria de los enlaces, sin duda, porque creo que fue una articulación muy relevante. Entonces, creo que es importante para hacer un juicio justo, mirar los procesos, mirar lo que ocurrió desde el día 1 del golpe de Estado en Chile, a propósito de la gente que salió al extranjero, la gente que salió de Chile resistiendo, lo que pasó con las protestas más evidentemente a partir del año 83, la articulación política y social, los liderazgos relevantes, el plebiscito del 88, el éxito del plebiscito del 88, por eso creo que es algo egoísta la discusión sobre qué le pertenece, quién conmemora, quién tiene más derecho, menos derecho sobre eso. El plebiscito le pertenece a todo un país, y no solamente a las generaciones de esa época, le pertenece también a las futuras generaciones, porque es parte de la construcción de la democracia que tenemos. Y por supuesto la creación de voluntades, yo creo que también la franja que cumplió un rol, tal vez sobredimensionado en aquella película que se comentaba, pero que cumplió un rol, fue un rol relevante. Y la franja no estaba construida en base al dictador y a la derrota del dictador, estaba construida en base a la promesa de un país mejor. Y ese mensaje probablemente también articuló y movilizó a muchas personas a tener que finalmente vencer el miedo, y yo creo que fue lo más relevante, y concurrir a las urnas para poder finalmente concurrir a votar. ¿Quería legitimarse el régimen? Que era una de las preguntas que planteaba Arturo. Yo creo que no. Yo la verdad creo que también hay que mirar la ola de redemocratización en América Latina en ese periodo, y nosotros ya estábamos hacia el final del proceso. Creo que es imposible para Pinochet en cualquier circunstancia desconocer el proceso, desconocer el triunfo finalmente, porque esto había tenido una presión internacional, un costo internacional muy relevante. Por lo tanto, más allá de que fuera una disposición o no de la Constitución, yo creo que no tenía otra que ir al plebiscito, no tenía otra además que reconocer. ¿Por qué acepta el régimen la derrota?
sin duda por esta situación de contexto, pero también creo que porque la oposición se articuló contra el miedo, contra todo esto que decíamos hace un rato atrás, una articulación que fue brillante, un conteo que fue paralelo, cuyos resultados estaban muy rápidamente anticipados por lo demás, y se organizó en torno a aquello. Esa unidad que en el fondo, en la concentración de partidos por el no, eran 17 fuerzas políticas además muy diversas, y que finalmente terminaron entendiendo que la única manera de derrotar la dictadura, de recuperar la democracia, era la posibilidad de unirse en torno a este plebiscito y por lo tanto jugársela por ello. Y aquellas fuerzas políticas que estaban fuera, que no creyeron, y que ha sido parte de la polémica en los últimos días, que no creían que el plebiscito era la alternativa y que buscaban otras alternativas en el fondo de enfrentar a la dictadura, también cumplieron un rol. Porque sí, probablemente la posibilidad o esa amenaza de que esto se transformara en un hecho probablemente más violento, un enfrentamiento más complejo, probablemente tampoco habría habido tanta gente disponible a concurrir a las urnas. Y empezando de la discusión sobre la transición, que es este proceso más específico, y voy ahora a la evaluación sobre la democracia. Hemos construido una democracia que tiene sin duda falencias. Probablemente la falencia más relevante es lo que el PNUD creo nos mostraba muy bien el año pasado. Somos un país de desarrollo, de un índice de desarrollo humano súper relevante. Si uno mira índices de calidad de la democracia, Chile está como junto a Costa Rica y Uruguay generalmente en los primeros lugares. Tenemos una democracia que en general funciona. Una democracia que es, de pronto lo decía Diego, de alguna manera más hostil para unos que para otros. Esta es una democracia que se ha construido en base a desigualdades, y desigualdades que no solamente son las más evidentes, que son las desigualdades probablemente económicas, ¿no? O de ingresos. Es un país que se ha construido en base a desigualdades de distinto tipo, desigualdades de género, desigualdades en función de dónde las personas nacen, dónde crecen, la posibilidad que tienen de acceder a la educación superior. Esta universidad, por ejemplo, probablemente ha sufrido una transición muy relevante en torno a quienes hoy en día pueden entrar a esta universidad respecto a lo que era hace 20 y 30 años atrás, donde la educación superior era prohibida para la mayor parte de los chilenos. Y así todo nos falta muchísimo probablemente por avanzar. Un país que segrega, un país que tiene una deuda en materia de desigualdad, es un país todavía que tiene una democracia que probablemente puede funcionar, pero es una democracia incompleta. Y me quedo para cerrar con una frase que me parece que es muy lúcida de Guillermo Doble, uno de los que además más trabajó transiciones a la democracia en Chile, probablemente, o sea, en América Latina en realidad, a partir de un proyecto importante en Wilson Center. Yo creo que es de los politólogos más leídos en términos de las transiciones. Y que me parece que genera una frase muy lúcida en torno a qué es lo que es la democracia. Y señala: la democracia es un ejercicio de pedagogía permanente, una paideia. La democracia no es un hecho dado. La democracia es una construcción permanente que obliga a un país a estar mirando sobre el proyecto del Fondo Social que quiere construir a diario. Y yo creo que esa es la obligación que tenemos, aquellos que, muy chicos, en el fondo, vivimos el plebiscito del 80, del 88 básicamente, como una derrota del miedo. A los 11 años probablemente no tiene muchos más elementos para poder señalar algo más, pero que cuando fue consciente de aquello que le sucedió, se da cuenta que esto es una obligación, o cada uno de nosotros tiene una obligación con este país, una obligación en el fondo de construir un futuro mejor, no solamente para nosotros, para las futuras generaciones, para contarte que en este país ocurrieron hechos tan relevantes que vale la pena proteger lo que hemos construido hasta ahora. Así que, sin más, agradezco la oportunidad y creo que la reflexión puede estar más allá. Muchas gracias, Gloria. Nos queda poquito tiempo, así que no vamos a tener posibilidad de volver sobre cada uno, pero sí, por supuesto, al profesor Valenzuela. Solo quería poner sobre la mesa que esta es una generación que ha vivido siempre en democracia y en paz. Y eso es algo que son pocas las generaciones que lo pueden decir, incluso en nuestro país, mirando hacia atrás. Y pese a eso, es una generación en general que ha sido muy crítica con lo que hicieron sus padres en términos generacionales. Como todos los que somos papás sabemos que finalmente nos pasan la cuenta por algo que supuestamente no hicimos o hicimos mal, y da la impresión que esta generación hace lo mismo con aquellos que estuvieron a cargo de la transición. Queremos que, para terminar, profesor Valenzuela, ¿cuál
Fuad insiste que le demos un minuto, pero primero vamos a darle el tiempo al profesor Valenzuela para que nos aporte con su reflexión después de lo que cada uno de estos miembros de la nueva generación han dicho, profesor. Ok, perfecto, muchas gracias. La verdad es que me encanta este diálogo, este debate, esta conversación, porque esa es la democracia, poder estar de acuerdo, fuera de división, estar de acuerdo, estar en desacuerdo, pero teniendo en mente de que la doctrina de la soberanía popular es la que anima a todo esto. O sea que estamos avanzando desde una legitimidad monárquica o una legitimidad tradicional, sino que una legitimidad del pueblo, sí, del pueblo. La cosa es esta, que el pueblo se divide también, el pueblo no es uno solamente. Entonces, hasta cierto punto esa es la reflexión que yo tendría sobre el tema de que efectivamente tenemos un momento cultural, valórico. O sea, estoy de acuerdo con eso, pero también habría que enfatizar un poco más, a mi juicio, el hecho de que en sociedades hay profundas divisiones y la clave es ver cómo uno puede llegar a configurar la voluntad nacional, las políticas públicas en bien de todos, a pesar de todas las diferencias. Eso significa que hay que tener acuerdos, hay que tener hay que poder transar para avanzar ese tipo de palabras. Y eso no es para de una democracia burguesa, sino que es más bien una realidad de la democracia. Ahora, la reflexión que yo quisiera hacer, y esta es un poco parte de formación académica, ¿no es cierto? El rector se refirió a los seminarios del parlamentarismo. Hace mucho tiempo que estoy con la majadería esa del parlamentarismo en el contexto de Chile, participé en esas reuniones, ayudé a organizarlas y todo lo demás, en parte porque de mi propia reflexión del espíritu de la democracia en Chile se ve claramente una situación muy difícil cuando hay un presidente elegido por un 26%, que efectivamente no supera incluso en las elecciones del Congreso posteriores una mayoría necesaria, donde efectivamente hay un impasse y es un problema que lo estamos viendo en América Latina. Hice un trabajo no hace mucho tiempo sobre las presidencias fracasadas en América Latina. Ya vamos en 20 con lo de Pérez Molina en Guatemala, que sencillamente no avanzan porque hay un problema, digamos, de presidencias que efectivamente no pueden gobernar porque no tienen mayoría en parlamentos, son sistemas de doble minoría porque el presidente a lo mejor no tiene mayoría, se cree mayoritario por la segunda vuelta, pero no lo es, efectivamente, y un impasse con los congresos. O sea, yo quisiera reivindicar, si puedo, un poco dos temas: instituciones, que son importantísimas, instituciones que efectivamente ayuden a incentivar procesos de colaboración a pesar de las diferencias de punto de vista que uno puede tener. Y segundo, Estado de Derecho. Me estoy refiriendo a la situación en general en América Latina en ese sentido. Ahora, si hay un segundito más para aterrizar un poco más en Chile. Francamente, lo que estamos viendo en parte hoy día fue también es el déficit de las instituciones. El sistema binominal debió haberse cambiado mucho antes, porque efectivamente eso contribuye a la crisis de los partidos políticos en Chile, al personalismo, etcétera, que ocurre. Yo estoy molesto todavía con el hecho de que Chile, el sistema es hiperpresidencialista, que el Congreso efectivamente no tiene las atribuciones que debiera tener. El Congreso debe ser la instancia efectivamente donde se hace el diálogo, donde se hacen los compromisos y todo lo demás. Esta cosa de que uno nombra la necesidad de una comisión ciudadana que entonces va a imponer un proyecto y que el Congreso lo puede o aprobar o desaprobar y nada más. Entonces es como incentivar efectivamente una reacción negativa por parte de la representación de la sociedad, ese es el Parlamento. O sea, el sistema representativo funciona así, y es ahí donde se deberían generar los grandes acuerdos y ahí efectivamente. No estoy diciendo de que no debieran haber instancias de participación ciudadana, para nada. En paneles, qué sé yo, en entidades fiscales y todo lo demás.
pero efectivamente tener un Congreso que no maneja los grandes temas y los grandes proyectos, que necesita el aval incluso del Ejecutivo para poder adelantar un proyecto de ley, no es un lugar donde puede tener una democracia. Y termino con esto, miren, hay una cantidad de cosas, no hay tiempo para cubrirlo. Yo soy un acérrimo, francamente, crítico de la segunda vuelta, como se ha generado. La segunda vuelta también ha contribuido a la fragmentación de los partidos políticos. Esta noción de que, ¿por qué se instala la segunda vuelta? Se instala la segunda vuelta por el problema de presidencias de doble minoría. Presidencias que efectivamente no tienen una mayoría, Peña Nieto con un 38% en México, para no pasar por todo el continente. Segunda vuelta que en ese sentido de repente te da un presidente mayoritario, no. El presidente se quedará mayoritario después de la segunda vuelta, pero sigue siendo un presidente que es la segunda, la tercera o la cuarta preferencia de gran parte de la ciudadanía. Pero eso mismo también te lleva a una situación complicada, porque si efectivamente se elige el Parlamento más o menos al mismo tiempo, la fragmentación política de todos los que creyeron que podían llegar a la segunda vuelta, que afecta curiosamente más bien a los partidos o los sectores del medio y no de los extremos, lleva a una situación de que uno tiene una situación como la de Perú, donde lo que gana, o como recientemente en Costa Rica, donde ganaron los dos extremos, que es lo que puede pasar también en Brasil ahora con la segunda vuelta. Entonces uno tiene una situación institucional muy difícil que ayuda a desarticular completamente los partidos y a propiciar, digamos, y a incentivar personalismos y ese tipo de cosas en la política. Las instituciones son claves, entonces tenemos, francamente, todavía estoy en eso, porque empezamos con el parlamentarismo. ¿Qué válvula de escape necesitamos? Uno puede tener una crisis de gobierno, de partido, pero que la crisis de partido no pasa a ser una crisis de régimen, que la crisis de partido no pasa a ser una crisis de gobierno, que la crisis de partido de repente, que se vaya el primer ministro. Margaret Thatcher se fue, la primer ministro más importante, digamos, de la posguerra, de un fin de semana, cuando el partido conservador decidió que le convenía más irse con John Major, y tenían razón. No hay crisis de régimen. Estamos todavía al borde en América Latina de esos temas. Y en Chile está el problema de una presidencia minoritaria, francamente, que algo se cree mayoritaria por la segunda vuelta, es todavía un problema. Así que incentivemos, veamos claramente cuáles son las arquitecturas institucionales que tenemos que prestar atención. No es solamente una cosa valórica, encuentro que eso es muy importante, pero no llegamos tampoco en un Rousseau-nanismo, con referencia a Rousseau, de la voluntad general, como si fuera una cosa. Las sociedades se dividen, tienen distintos puntos de vista. Tenemos que ver cómo incentivar la cooperación con instituciones que vayan en esa dirección. Muchas gracias.